Vladimir Lenin. ¿Dónde nació? ¿Por qué es famoso su personaje? ¿Cuál es su relevancia en la historia del país? ¿Qué eventos marcaron la importancia del personaje? ¿Qué hechos relevantes lo llevaron a pensar cómo lo hacía? ¿Cuál era su profesión? ¿Pertenecía a un partido político? Vladimir Ilich Ulyanov, popularmente conocido como Lenin, fue un abogado, político comunista marxista ortodoxo. Nace en la ciudad de Simbirsk, Rusia, el día 22 de abril de 1870, en el seno de una familia de intelectuales perteneciente a la baja nobleza rusa. Su padre, Ilya Ulyanov, fue quien despertó el interés político de Lenin mediante la lectura de libros demócratas. En 1887, su hermano Alexander es condenado a muerte y finalmente ahorcado debido a su participación en un complot en contra del zar. Este evento causa un gran impacto sobre Lenin y lo impulsa a seguir la senda revolucionaria. Tras la muerte de su hermano, ingresa a la Universidad de Kazán a estudiar leyes, pero es detenido por participar en disturbios y expulsado de la universidad. Tras la expulsión, se dedicó por entero a las teorías revolucionarias. Comenzó a estudiar las obras de Marx y Engels directamente del alemán y leyó por primera vez El Capital, lectura decisiva para su adhesión al marxismo ortodoxo. En 1891 decide reanudar sus estudios en la Universidad de San Petersburgo. En 1892 obtiene su título como abogado. En 1895 funda la Liga para la Emancipación de la Clase Trabajadora. En 2 ocasiones es enviado al exilio a Siberia y a Suecia. En estos periodos escribe varias de sus obras. Lenin fue líder del sector bolchevique del Partido Socialdemócrata Ruso. En 1917 se convierte en el principal dirigente de la Revolución de Octubre. Ese mismo año es nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo o jefe del gobierno, convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas. En la Rusia leninista, los campesinos fueron autorizados a vender productos, se permitieron sociedades mixtas, la industria quedó en manos estatales, aumentaron los salarios, condiciones de trabajo, la producción como país aumenta y la economía mejora. Gracias a lo anterior, Rusia emprendió su camino a convertirse en una superpotencia. Vladimir, a lo largo de su vida, escribe más de 15 obras políticas. Muere el 21 de enero de 1924 a sus 54 años de edad a causa de un accidente cerebrovascular. La figura de Lenin fue objeto de un culto semirreligioso bajo el régimen soviético. Su cuerpo fue embalsamado y expuesto en un mausoleo de la Plaza Roja de Moscú. Su ciudad natal fue rebautizada en su honor como Ulyanovsk, y la capital en donde desarrolló su lucha política, San Petersburgo o Petrogrado, cambió su nombre por el de Leningrado. Describa la posición ideológica de su personaje, hacia qué corriente política está encaminado, cuál es su filosofía y moral de gobernar. Lenin, desde sus comienzos en la vida política, estuvo encaminado hacia el marxismo, el cual en relación con la situación rusa de la época adaptó, redefinió y eventualmente convirtió en el sustrato ideológico de su teoría revolucionaria. El leninismo, que defiende la meta de una sociedad sin clase, proclama una incesante lucha contra el capitalismo, critica la situación imperante, considera absolutamente necesaria la tarea de transformar el mundo. De la misma forma, expone cómo la lucha de las clases oprimidas por su liberación es el motor de la historia. También manifestaba que únicamente la dictadura del proletariado puede liberar al género humano del yugo del capital. Asimismo, que solo la dictadura podría establecer la democracia, la dictadura del proletariado como instrumento de simpatía. Cómo la posición ideológica de su personaje ha sido relevante en el papel de la transformación de la política pública y la política del gobierno. Al tener influencia del marxismo y adoptarlo al caso ruso, Lenin comenzó una serie de transformaciones políticas y sociales mientras gobernó. Muchas de las políticas adoptadas eran de corte socialista. Ejemplo de esto fueron los procesos de expropiación de fábricas, nacionalización de la banca y control absoluto sobre la economía para tener margen de la redistribución y estabilización de la misma. Asimismo, otro aspecto importante fue la política de redistribución de tierras de producción agrícola. En suma, su periodo gubernamental eliminó por completo la idea del zar, el cual era concebido como un elemento de las clases dominantes sobre los oprimidos, sea un manejo económico centralizado con corte socialista, lo que refleja la postura ideológica de Lenin.
Según su personaje, ¿cuál debe ser el papel del Estado? ¿Para qué sirve el gobierno? ¿Qué función tienen en la provisión de servicios públicos? Lenin fue un gran defensor del papel del Estado, por ende muchas de sus políticas estuvieron enfocadas a la planificación central de la economía. Acompañado a esto, los procesos de expropiación de las industrias y los nuevos procesos redistributivos dan cuenta de una capacidad estatal amplia, en la cual el Estado puede regular y proveer a su vez los bienes y servicios a todos por igual. De igual forma, el Estado está en la capacidad de decidir quién posee más o menos, pero el trasfondo de la búsqueda de un equilibrio y cierto tipo de igualdad entre los ciudadanos. Pero más que jugar un papel del Estado, Lenin le brinda especial importancia al movimiento proletario, que termina siendo el Partido Comunista, el cual sería el principal protagonista y un gran instrumento para realizar la política gubernamental. Por ende, el partido es una unidad cohesionada y disciplinada capaz de acaparar todas las esferas y demandas de la sociedad. Es por esto que da un periodo restrictivo en la participación política de otros sectores, puesto que se ve en el Partido Comunista la salvación a todos los males. ¿Cuál es el modelo de desarrollo de su personaje? ¿A través de qué medios? La posición de un modelo de desarrollo, según Lenin, era interpretado como la expansión mundial del capitalismo, no como un proceso benéfico de desarrollo de las fuerzas productivas, en última instancia, sino ante todo como una intensificación de las formas más brutales de dominación sobre los países coloniales o semicoloniales, y una fuente de guerras interimperialistas cada vez más criminales. Para retomar la metáfora utilizada por Marx en el artículo sobre la India de 1853, el monstruoso ídolo pagano sigue exigiendo incontables sacrificios humanos, pero Lenin ya no lo percibe como un instrumento inconsciente del progreso. Su línea de oposición estaba basado bajo tres criterios. 1. Que el imperialismo es el problema más esencial en la esfera de la ciencia económica que estudia el cambio de la forma del capitalismo en la época contemporánea. 2. Que el entenderlo así conduce a reducir el concepto científico de imperialismo a una especie de expresión injuriosa. Y 3. La consideración de la supremacía del capital financiero como el amo del mundo. Lenin, como principal conductor del movimiento revolucionario, puso inmediatamente en práctica sus tesis sobre el desarrollo que había de emprender Rusia en términos capitalistas, aprovechando todo lo valioso que había creado el capitalismo, que se encontraba en su fase última de existencia. En este sostenía que el imperialismo había cohesionado al mundo unificándolo dentro de una estructura económica, lo que hoy llamamos globalización, y por eso la revolución era factible en naciones tan atrasadas como Rusia. Por sí mismas aisladas no estaban aún maduras para poner en práctica la revolución social. En el contexto de la revolución mundial, el proceso podía iniciarse precisamente en dichos países, siempre que la clase obrera demostrara tener conciencia revolucionaria, tuviese un partido comunista como el que él había formado. ¿Cuál es la percepción de nación de su personaje? Si bien la concepción de nación se ha venido manifestando a lo largo de los años como un conjunto de medios de expresión de la cultura de una nación, los cuales responden a una coyuntura histórica, con Lenin se encuentra una percepción de nación fundamentada en la teoría marxista de nación, en la que la nación es una comunidad estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de cuatro rasgos principales: comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, lo cual es manifestado en particularidades específicas de la cultura nacional. Bajo esta interpretación, Lenin consideraba esta concepción como una peyorativa, pues para él aceptar una cultura nacional tal como se describió era nada más y nada menos que aceptar una cuestión de clase, pues es la burguesía quien implanta tal cultura, y si se desea que el proletariado deje de ser objeto de explotación, entonces este debe ser independiente del nacionalismo, manteniendo una posición de neutralidad. La afirmación anterior puede justificarse con la siguiente frase planteada por Lenin: quien quiera servir al proletariado deberá unir a los obreros de todas las naciones, luchando invariablemente contra el nacionalismo burgués, tanto contra el propio como contra el ajeno.
Si bien el principio fundamental de Lenin siempre fue la independencia absoluta de clases, por eso siempre existió en su filosofía la necesidad de luchar contra la burguesía. Por lo tanto, busca una indiscutible lucha contra la opresión nacional y cultura nacional en general, que tan solo es una opresión de las clases burgueses, la cual embrutece, engaña y divide a los obreros para subyugarlos.